Ok, bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Es un gusto otra vez regresar a este estudio. Que Dios nos ayude en todo lo que vamos a estar viendo en el libro de Apocalipsis. Ok, el capítulo 4 de Apocalipsis es el capítulo del trono en el cielo. Vamos a repasar un poquito el contexto, ¿verdad? En el capítulo 1 tuvimos la revelación de Jesucristo, una visión del Cristo exaltado y glorificado. ¿Se acuerdan? Vimos y la visión nos presenta el trasfondo de la carta. Vimos que Juan estaba exiliado por causa del Evangelio y la palabra de Dios. Y también la visión nos presenta el bosquejo de la carta. Vaya a Apocalipsis 1:19, por favor. Apocalipsis 1:19. Apocalipsis 1:19, ¿lo tiene? Dice, este es el bosquejo de la carta. ¿Cómo sé que este es el bosquejo de la carta? Bueno, vamos a verlo en un estudio literario que vamos a estar haciendo. Pero dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. ¿Ok? Entonces, el libro de Juan está escrito las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas. Ok, ¿cuáles son las cosas que has visto? En el versículo 19 claramente indica la visión del Jesucristo resucitado y exaltado. Ok, las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que son? Es la exhortación presente a las 7 iglesias. Recuerda, capítulo 2 y capítulo 3 vimos la exhortación presente a las 7 iglesias. Y ahora estamos en ese punto donde el bosquejo va a cambiar a las cosas que han de suceder después de estas. ¿Ok? Entonces, estamos en ese bosquejo de la carta. En el capítulo 2 al 3 tuvimos el mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. Ok, note. Un llamado a tratar asuntos dentro y fuera de la iglesia. ¿Recuerdan? Había asuntos que tratar dentro de la iglesia que necesitaban arrepentimiento, que necesitaban reprensión, que necesitaban seriedad, pero también había asuntos fuera de ella, ¿verdad? Su relación con el mundo, su relación con el gobierno. Y también, recuerda que en la exhortación de las iglesias vemos un llamado a las iglesias de hoy en día. A ver, alguien que me diga, ¿por qué la exhortación de las iglesias es una exhortación a nuestras iglesias hoy en día? ¿Alguien de internet o alguien de aquí? ¿Por qué la exhortación de las iglesias es una exhortación a nuestra iglesia, a nuestras iglesias hoy día? ¿Hermano Ortega? Porque no podemos aplicar a nuestras iglesias. Amén. ¿Pero por qué? Por ejemplo, imagínense que alguien le dice, pero eso no aplica, solamente aplica a las iglesias de Apocalipsis. Maestro. A ver, hermana, yo sí. Porque sigue vigente la palabra. Estoy de acuerdo con usted, pero de todos modos yo necesitaría una prueba textual. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabemos que la exhortación a las iglesias de Apocalipsis es a nuestras iglesias todavía? ¿Grecia? Exactamente. Cada exhortación a Apocalipsis, ya Grecia le dio el punto, ¿verdad? Cada exhortación a las iglesias dice al final, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje es particular, ¿verdad? Escribo al ángel de la iglesia en la Odisea, Sardis, de Atira. Aunque el mensaje es particular, con detalles muy particulares, al final la aplicación del mensaje se extiende textualmente, ¿qué? A las iglesias. Y ahí estamos incluidos, ¿qué? Nosotros. ¿Ok? Entonces es una prueba textual de que el mensaje de las iglesias debe ser la exhortación. Y se acuerda que dijimos, y la constante evaluación a nuestras iglesias. Como hermanos, regularmente tenemos que traer los asuntos de las 7 iglesias en Asia y preguntarnos, ¿cómo está nuestra iglesia a la luz de esto? ¿No estamos cayendo en los mismos asuntos?
No estamos siendo faltos de amor, no estamos siendo faltos de consagración, no estamos comprometiéndonos con el mundo, el gobierno, ¿verdad? Y todas esas cosas. Ahora, bien. Ahora, repaso de la interpretación. Nada más de nuevo. Apocalipsis debe ser tratado como un libro profético que dentro de sí mismo tiene varios subgéneros literarios de comunicación. Recuerden que debemos tener cuidado de no tratar Apocalipsis como todo simbólico, todo raro, todo subjetivo, que depende de cómo nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros lo vamos a interpretar. Recordemos que este libro es el que más alusiones del Antiguo Testamento tiene que cualquier otro del Nuevo, pero no tiene ni una cita directa. ¿Se acuerda? No vamos a ver en el libro de Apocalipsis el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, no. Simplemente vamos a hacer ver alusiones al Antiguo Testamento. Apocalipsis debe ser tratado también como una epístola romana. ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo el Señor a Juan? Escribe y envíalo a las 7 iglesias, como una carta romana, una epístola romana. Y luego, hermanos, esto es lo que vamos a intentar hacer, por lo menos en esta iglesia. Vamos a dejar que Apocalipsis determine su propio bosquejo y su propia forma de comunicar su mensaje, ¿ok? No le vamos nosotros a decir al libro cómo se interpreta. El libro nos va a decir cómo se interpreta y el libro nos va a decir cuál es su bosquejo y el libro nos va a decir cuáles son sus temas. Nosotros tenemos que averiguar qué el libro está diciendo, no que el libro me apoye en lo que yo pienso. ¿Ok? Entonces, este es el reto de Apocalipsis. Ahora sí, vaya al capítulo 4, por favor. Y perdón, hermanos, ahorita tapé el micrófono. ¿Me escucha bien? Ahorita lo tapé con mi Biblia, pero ya quité mi Biblia de ahí. Ok. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 4. Ok. Dice el versículo 1. Después de esto miré. He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, miren con atención. Hay un cambio de escenario. El versículo 1 tiene varios elementos textuales que nos indican un cambio en el contenido y en el escenario. Comienza el versículo 1 diciendo que después de esto, les pregunto a ustedes, ¿a qué se refiere esto? O después de estas cosas, también se puede leer. ¿Después de qué? Del mensaje a las iglesias, ¿no? Después de estas cosas, después del mensaje a las iglesias, y mire, le puse ahí la palabra griega es metatauta. Después la vamos a ver, metatauta. Dice, después de estas cosas, ay, perdón, se me movió aquí la Biblia. He aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Literal o simbólico? ¿Por qué? Porque supuestamente él está en el cielo, ¿no? ¿Mande? Él está en el cielo. ¿Pero por qué simbólico? Ok, note, y esta es la cosa. ¿Se entiende? Cuando nosotros escuchamos puerta, ¿qué pensamos? ¿Verdad? Que una chapa cuadrada, pero no necesariamente en el mundo romano, ¿sí o no? ¿Qué podría ser una puerta? ¿Sí? Un espacio, un hueco. ¿Se acuerda que había puertas en las cuevas? O sea, lo que está diciendo aquí es una puerta en el cielo, no sabemos qué tipo de puerta, simplemente está indicando una puerta en el cielo. Y luego dice ahí, la primera voz que oí como de trompeta. Alguien que lea Apocalipsis 1.10, por favor, alguien 1.10. Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz detrás de mí como ¿qué? Ahora, en este mismo capítulo, vuelve a aparecer esa voz. La voz del capítulo 1 vuelve a aparecer en este capítulo. Dice, y oí una voz como de trompeta, y esa voz le dice, ¿qué le dice esa voz? Sube acá.
Si escucha, la voz le dice, sube acá. Y luego dice, y esa voz le dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y vuelve a usar metatauta. Te mostraré las cosas que van a suceder después de estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Sin miedo, hermanos, ya lo dijeron. El mensaje de las ¿qué? De las iglesias, ¿ok? El mensaje de las iglesias. Ahora sí, ahora dice aquí, el versículo 2, en este cambio de escenario, describe, y al instante yo estaba en el Espíritu, ¿ok? Mire, de nuevo, 1:10, lo acabó de leer la hermana María Jesús, pero alguien más, ayúdame con 1:10, por favor. Alguien vuelva a leer 1:10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y hoy tendrás una voz como de trompeta. ¿Ok? Vuelve a usar la misma frase, ¿estaba yo qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Y ahorita vuelve a usar, estaba yo en el Espíritu. Ahora, nuestras Biblias lo tienen en E mayúscula, ayudándonos a entender que ¿quién es? El Espíritu Santo. Ahora vamos a ver más adelante, ahorita no, si es realmente el Espíritu Santo o no. La primera vez que apareció esta frase, Juan describió la visión del Cristo resucitado y exaltado. Cuando él dice, yo estaba en el Espíritu y oí una voz como de trompeta. Él presenció la visión, ¿verdad? En esta segunda ocasión parece que ahora está en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que está en el cielo? ¿Mande? Porque dijo que se subiera para acá. Exactamente, porque la voz le dice, sube acá y te mostraré las cosas. Entonces, Juan está cambiando literalmente de escenario, ahora en el Espíritu, pronto a describir lo que ve y lo que se le dice que escriba. E inmediatamente en el versículo 2, mira ahí por favor, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, ¿ok? Entonces, hay un trono y en el trono uno sentado. ¿Quién está en el trono y por qué habrá tantos detalles del trono? ¿Ok? ¿Quién está en el trono y por qué habrá tantos detalles en el trono? Nota aquí. Comienza este capítulo con la descripción del trono y de quien está sentado en él. El que está centrado en el trono tiene apariencia, versículo 3, ¿de qué tiene apariencia? Piedra de jaspe, ¿ok? Piedra de jaspe. Yo pensé que el jaspe tenía un solo color, pero no, hermanos. El jaspe tiene varios colores, ¿verdad? Tiene piedra de jaspe, ¿qué más? De cornalina o rubí también, ¿verdad? Cornalina o rubí, ¿ok? Dice que tiene, ¿verdad? A esas piedras preciosas. Y luego dice que alrededor del trono hay ¿qué? Un arco iris como esmeralda, ¿verdad? Y aquí está una foto de la esmeralda, ¿ok? Piedras preciosas, muy bonitas. Ahora, en el versículo 5 hay una descripción más del trono. ¿Qué dice el versículo 5? Alguien ayúdeme en sus Biblias. Ok, y aquí empezamos con las cosas difíciles. Dice que del trono salen relámpagos, truenos y voces. ¿Ok? Y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerda que vimos en capítulo 1, porque ya habíamos visto ese asunto de los 7 espíritus de Dios? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Y había 2 posibilidades. ¿Cuáles eran? Si no se acuerda, por esta vez lo voy a perdonar. Había 2 posibilidades, le voy a dar una. Seres angelicales de algún grado. Pero la otra posibilidad
¿No? Es un poquito ambiguo. No, no es el Padre. Si no es el Padre y no es Cristo. No, si no es el Padre y Cristo. El Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 dijimos los 7 espíritus, 2 buenas posibilidades eso, seres angelicales o el Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, vamos a ver que Apocalipsis realmente con estas menciones va a inclinarse más sobre una que otra. Pero de nuevo, aquí están las cosas difíciles, porque hermanos, Juan está describiendo lo que está en el cielo, hermanos, lo que está, se puede imaginar. Y aquí es donde todo lo que nos han enseñado las películas, que San Pedro está con llaves y que hay nubes y que todo de oro, no, eso no tiene nada que ver con lo que realmente existe en el cielo, ¿verdad? Dice, hay un trono, salen relámpagos, ¿qué más? En el versículo 6 añade una cosa más al piso que está debajo del trono. ¿Qué es el piso? Un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, lo que vamos a hacer es, note los paralelos del Antiguo Testamento. Como dijimos, el libro de Juan, el libro de Apocalipsis, tiene muchos paralelos con el Antiguo Testamento. Note estos paralelos. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando después de que se le dan los mandamientos, miren lo que dice Éxodo 24:10. Aquí están las diapositivas. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, ¿ok? Y aquí está una fotito de un zafiro, ¿ok? Fíjense qué bonito. Entonces, ¿ok? Ahora, note los paralelos. Cuando Dios le dice a Moisés que los sacerdotes deben llevar un pectoral, el pectoral tiene 12 piedras, ¿se acuerdan? Y las piedras son de diferentes, son diferentes piedras preciosas. Note la descripción. Y lo llenarán de pedrería en 4 hileras de piedra. Una hilera de una piedra de sárdica, topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Y todas estarán montadas en engaste de oro. Ahora, la siguiente foto no coincide exactamente con esta descripción, pero más o menos, mire, más o menos así era el pectoral. ¿Ok? 12 piedras, ¿verdad? 12 piedras preciosas en el pectoral de los sacerdotes. ¿Ok? Ahora, ¿por qué 12 piedras en el pectoral y por qué ese tipo de piedras? ¿Ok? Seguimos viendo los paralelos. Miren los paralelos en el Antiguo Testamento. Ahora la referencia a Ezequiel. Miren, el primer capítulo de Ezequiel dice esto. Y sobre la expansión, este capítulo es el capítulo difícil que va a describir una visión. Pero miren los detalles. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y ya habíamos visto esta descripción, ¿verdad? Ahora mire lo que dice el versículo 28. Debajo de esa persona sentada en el trono, debajo de esa persona, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Ok? Esto es lo que está abajo del que está sentado en el trono. ¿Ok? Miren, síganme conmigo las referencias de Ezequiel. Luego en el versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Miré, he aquí en la expansión, está hablando del cielo, que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de ¿qué? Zafiro, otra vez, que parecía como semejanza de ¿qué? De un trono
que se mostró sobre ellos. Ahora, una referencia más a Ezequiel. Una referencia a Ezequiel, y usted me va a decir a quién se refiere este versículo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿De quién se refiere este versículo? Cuando fue creado Satanás. Ahora, ¿ve la descripción del escenario alrededor de eso? Piedras preciosas. Piedras preciosas. Entonces, hermanos, ¿qué es mi observación o qué debe ser nuestra observación? La primera cosa es, claramente es consistente la revelación que Juan ve con lo que el Antiguo Testamento ha revelado ¿de qué? Del cielo. Juan está viendo al mismo Dios de las edades en su trono. Y eso es lo que nos da mucha confianza, ¿verdad? Que el Dios que ve Juan, ese es el Dios que se ha estado revelando en el Antiguo Testamento. Ahora necesitamos entender, hermanos, que cuando los escritores bíblicos describían, usaban lo mejor de su capacidad y lo mejor que conocían de piedras preciosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, pero lo que se ve, aún aunque varían un poco las piedras preciosas, es que la persona y el trono que está viendo Juan es el mismo que otros han visto en el Antiguo Testamento. Otros han presenciado una visión parecida y es la misma persona y el mismo trono. Entonces, ¿qué? No es un Dios diferente, es que el mismo Dios. Ahora, pasamos al siguiente detalle. ¿Qué hay alrededor del trono? ¿Qué hay alrededor del trono? Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, nota aquí. En los siguientes versículos, Juan va a describir lo que hay alrededor y delante del trono. Y en este capítulo va a describir 24 ancianos y 4 seres vivientes. Ahora, hermanos, por cuestión del tiempo, no vamos a hablar sobre todos los seres vivientes, ¿ok? Solamente vamos a hablar de los ancianos. ¿Qué dicen de estos 24 ancianos? Dice que están sentados en 24 tronos, vestidos de ropas blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. ¿Ok? ¿De acuerdo conmigo? Ahora, ¿cuál es la identidad de los 24 ancianos? A ver, rápido, hermanos, porque no nos queda mucho tiempo. ¿Quiénes son los 24 ancianos? El hermano Ortega dice que los discípulos y las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son? Ok, hay 3 opciones. La primera opción, ellos representan a los santos de la iglesia. ¿Ok? Los 24 representan a todos los creyentes. Segunda opción, ellos representan a los santos del Antiguo Testamento y de la iglesia. Y la tercera opción, ellos son seres espirituales. ¿Ok? Vamos a ver cuál. Ok, primero, los 24 ancianos como creyentes. La referencia más clara está en el capítulo 5, versículo 9 y 10. Miren lo que dice en el versículo 9 y 10. Cuando dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran, y miren lo que dicen los 24 ancianos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, en Reina Valera, y siguiendo el Textus Receptus, para los que saben griego, los que van a aprender griego, ahí está
¿verdad? Hay una referencia a nosotros, primera persona plural. Nos has hecho a nosotros, ¿verdad? Nos has hecho a nosotros, nos has comprado a nosotros. Entonces, así, en una lectura rápida, ¿quiénes son los 24 ancianos? Creyentes, ¿sí o no? ¿Pero por qué el número entonces? ¿Eh? ¿Por qué el número? Ahí vamos, espérenme tantito, ahí vamos, ¿ok? Entonces, ahora, dice que ellos están vestidos de ropas blancas, como la promesa de Dios en el 3:4, ¿ok? En el capítulo 3, versículo 4, Dios promete que, ¿verdad? Que la iglesia y que los santos se vestirán de ropas blancas. Ellos están sentados en tronos, como Pablo dice de los creyentes en Efesios, ¿se acuerdan? Dice de los creyentes que están centrados en lugares celestiales en Cristo. Ellos tienen coronas de oro como las que se describen en las cartas de Pablo, ¿se acuerdan? Hay recompensas y coronas de oro. Y se les llama ancianos, como el Nuevo Testamento llama a los pastores. Y por último, se distinguen de otros seres espirituales. Entonces, hay una buena probabilidad de que los 24 ancianos representen ¿qué? A los creyentes, ¿sí o no? Es una muy buena probabilidad. Ahora, los 24 ancianos como líderes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Como el hermano Ortega es dispensacionalista clásico, por eso no es cierto. Esta perspectiva era famosa entre los dispensacionalistas clásicos. Unos dijeron que eran los 12 patriarcas de Israel y los otros 12 apóstoles de la iglesia. Y entonces, 12 más 12, ahí están, hermano. Los 12 son los 12 apóstoles, los 12 son los 12 patriarcas. ¿Mande? ¿Ya para qué discutir más? Sí, ¿verdad? Dice el hermano Ortega que para qué discutimos más. ¿Ok? Ahora, todo eso está bien, pero déjame darle esta tercera opción. Los 24 ancianos como seres espirituales. Vamos a comenzar en el libro de Apocalipsis. Para poder interpretar la identidad de los 24 ancianos, antes de comenzar en el Nuevo Testamento, tenemos que comenzar, ¿qué? En el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Siempre debemos hacer eso. Siempre que queramos saber algo, primero empezamos con los niveles de contexto. A ver, ¿dónde en el libro? Y después, ¿dónde en los escritos del mismo autor? Y luego, ¿dónde en el Nuevo Testamento? Y luego, ¿dónde toda la Biblia? Hermano, eso es lo correcto siempre en la interpretación. No empezamos de afuera, empezamos de adentro hacia afuera. Así se interpreta la Biblia. ¿Ok? Bueno, ahora, la palabra anciano aparece 12 veces en Apocalipsis. 7 veces aparece en el capítulo 4 y 5 para referirse a los 24 ancianos. En 7:11, nota ahí, alguien que lea por favor 7:11. Apocalipsis 7:11. Apocalipsis 7:11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. ¿Ok? Ahora, ahí, más adelante va a haber un grupo diferente de los redimidos. Entonces, los 24 ancianos se postran, pero son un grupo diferente del que va a describir Apocalipsis. Y se ve mejor en Apocalipsis 7:13. Mire lo que dice Apocalipsis 7:13. Alguien, ayúdenme. Además que no tarde mucho porque ya me quedan 5 minutos. Ok, mire, uno de los ancianos le pregunta a Juan, oye, ¿y estos quiénes son? ¿Verdad? Y si yo fuera Juan, yo le diría, pues, ¿cómo me preguntas a mí? Yo ni sé dónde ando. ¿Verdad? No es cierto, ¿verdad? Pero Juan le dice, no, tú lo sabes, Señor. Y le dice, estos son los que han salido de la ¿qué? De la gran tribulación y han vestido sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, estos ancianos no dicen, Dios nos ha rescatado, son parte de nuestro grupo. No, son un ¿qué? Grupo diferente. ¿Ok? Seguimos. En 11:16 adoran junto a otros seres angélicos. No vamos a ir a ese versículo. En 4:3 parece un grupo diferente de los 144,000. Vamos a ver, hermanos, en el capítulo 7, que hay 144,000 varones judíos que Dios va a usar para predicar el evangelio en la tierra.
Y en el capítulo 14, los 24 ancianos son un grupo diferente de esos judíos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, hermano Ortega, ya no pueden ser los patriarcas. ¿Ok? Y luego, en el 19.4, hermanos, a ver, alguien que lea el 19.4, este es uno muy bueno. Ok, y después, esa es la referencia de los ancianos, y después va a empezar una alabanza y va a decir una bienaventuranza. ¿Para qué? Para los que han sido llamados a las bodas del Cordero. Dice, porque su novia se ha preparado. Y adivine qué, los 24 ancianos no forman parte de qué? De esa novia. Entonces, vamos a ver aquí. Queda el pasaje más claro. ¿Ok? Queda el pasaje de Apocalipsis 5, 9 y 10. Ok, déjenme leérselo en otras traducciones. Nueva Traducción Viviente traduce ese mismo pasaje. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Nueva Versión Internacional. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Aquí no aparece ninguna referencia al nos has redimido, ni al nos has hecho sacerdotes. ¿Dónde está la explicación, hermano? La explicación es que Reina Valera 60 sigue el texto griego que le llamamos Textus Receptus. Y las otras dos traducciones siguen lo que conocemos como el texto crítico, o en este caso el que yo encontré, VS5. Entonces, hermanos, esta es la cosa. En los manuscritos aparece de las dos formas. Aparece de las dos formas. Entonces, cuando tienes una discrepancia textual, y un día van a aprender griego, ¿verdad? Si ustedes quieren, yo les enseño, ustedes saben. Nada más que le eche ganas. ¿Verdad? Cuando encontramos una discrepancia textual, debemos tener cuidado con esto. Debemos tener cuidado de agarrar bandos sin conocimiento. Porque lo que está pasando usted va a ver en el Facebook y en otros lados, es que piensan que Dios autorizó una línea sagrada de manuscritos, el Textus Receptus. Búsquela en la Biblia y nunca va a encontrar una línea sagrada de manuscritos. Todo manuscrito es una bendición. Toda copia, hermanos, es la promesa fiel de Dios preservar su palabra. Entonces, hermano Josué, cuando encontramos una variante textual, ¿qué debemos hacer? Mirar el contexto. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Antes de empezar con la variante textual, miramos al contexto. Y entonces en el contexto encontramos que ¿qué? Que los 24 ancianos en alguna manera ¿qué? Son diferentes del pueblo, de la iglesia, de los creyentes. Entonces, bueno, ¿qué dice la Biblia de los seres espirituales? Los ángeles también se visten de blanco. ¿Se acuerdan? Hechos 1:10 dice que se aparecieron dos varones con vestiduras ¿qué? Blancas. Los ángeles también se visten de blanco. Los ángeles también participan en el gobierno. ¿Ok? Colosenses 1:16, cuando hace mención de seres espirituales, potestades, principados, bueno, en algún sentido participan en el gobierno. De nuevo, el contexto. En Apocalipsis, los 24 ancianos están conectados con los seres vivientes en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 7, en el capítulo 14, en el capítulo 19, excepto el 11. ¿Y por qué excepto el 11? Porque no los menciona. Siempre que se menciona a los 24 ancianos en esos capítulos, están conectados con los ¿qué? Con los 4 seres vivientes. Note, esto es muy interesante, hermano, ya me pasé de tiempo, pero dos cosas más. Ellos ofrecen las oraciones de los santos. 5:8, alguien ayúdenos. Apocalipsis 5:8.
4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. 5:8. El que es el que era vivido. Perdón. A ver, hermana Rosailet, 5:8. Ok, ¿se da cuenta? Una cosa importante que ellos hacen es que ¿qué? Llevan las oraciones de los santos. Lo mismo dice en capítulo 8. Y ellos se mencionan con la innumerable hueste celestial en 5:11. Este es el último versículo. Alguien, por favor, léalo fuerte. Este es un versículo bien tremendo. ¿Qué dice 5:11? Dice, note, los 24 ancianos están conectados con una hueste celestial que son de millones de millones, hermanos. Hermanos, hay un mundo angelical que ni siquiera podemos saber. Y le sirven a Dios. Y vamos a ver más adelante. Hermanos, cuando hablamos de la lucha y el bien y el mal y pensamos que Dios va a perder, tenemos una mala perspectiva de la Biblia. Hermanos, ni siquiera es lucha pareja. Nadie le puede ganar a Dios. Nadie le puede ganar a Dios. Y los 24 ancianos están dentro de ese grupo angélico. Entonces, lo más probable es que los 24 ancianos simplemente son seres espirituales, un tipo de ángeles. ¿Ok? Bien, si está de desacuerdo conmigo, discutimos el próximo domingo. ¿Ok?